Entonces, el primer puntito, vamos a hablar sobre gestión y ejecución de proyectos. Luego vamos a hablar sobre el monitoreo y la evaluación. Y finalmente, como siempre, recomendaciones que les pueda servir a ustedes para todos los proyectos que vayan a desarrollar más adelante. Sobre el primer puntito, sobre gestión y ejecución de un proyecto, acá recordarles que esta etapa de la ejecución o gestión también llamado, es un proceso en el que ya ustedes como líderes de proyectos lo que van a hacer es coordinar, van a conversar, van a negociar, van a articular con diferentes actores. ¿Para qué? Para que su proyecto se ejecute, para que su proyecto se realice, ¿ya? Entonces, y en este proceso es lo que ustedes van a tener que definir y nuevamente siempre tener en cuenta sus objetivos, tener en cuenta también el tiempo en el que van a ejecutar sus actividades y otras condiciones o requerimientos que ustedes tengan, ¿ya? Entonces aquí, en concreto, esta etapa de gestión y ejecución es cuando ya ustedes llevan a cabo su proyecto, pero necesitan tener algunas condiciones, algunas cosas previas, ¿ya? Entonces, algunas cosas previas que tenemos que tener en cuenta, nuevamente lo refuerzo. Uno es el tema de objetivos claros, ¿ya? Tenemos que definir bien y tener siempre presente qué es lo que yo quiero lograr con mi proyecto. El tema de tiempo y los costos también. Tiempo me refiero a en cuánto tiempo vas a hacer tu proyecto, si va a ser un mes, 2 meses, un año, 3 años, 4 años. El costo también, ¿no? Es decir, el presupuesto que tú necesitas para tu proyecto. Los recursos, acá nos referimos a recursos materiales, a recursos humanos, a recursos incluso digitales que puedas tener. La estrategia y la priorización también va a ser importante, porque tu proyecto puede durar 2 años, pero tal vez para el primer año lo que vas a hacer es ejecutar algunas actividades y luego haces otras, ¿no? Entonces también depende de eso. Las habilidades blandas también son muy importantes porque tú en esta etapa ya pasas un poco del papel a la realidad, ¿no? A la práctica. Entonces ya tienes que saber, por ejemplo, cómo liderar, cómo comunicarte con tu equipo, cómo negociar también con algunos actores y todo ello. Y los enfoques que siempre hemos mencionado, que por favor, a ver, ¿quién me recuerda cuáles eran los 3 enfoques que siempre hemos mencionado en las 3 sesiones anteriores? A ver, pónganme en el chat, comenten o abran micrófono. ¿Cuáles eran los 3 enfoques que hemos estado hablando siempre? Uno comienza con I, excelente Mónica. El enfoque de género es muy importante porque tenemos que erradicar cualquier tipo de desigualdades, brechas que puedan haber en general, ¿no? Entre las personas. Muy bien, ese es el enfoque de género. Falta uno más. Muy bien, Diana, el de sostenibilidad. Muy bien, Mónica. Y falta uno que comienza con la letra I. Muy bien, Mónica, el enfoque intercultural. Ya esos 3 son muy importantes porque nos van a ayudar a que nuestro proyecto sea mucho más fuerte, más consolidado, más actual también, sobre todo porque cuando ustedes presenten proyectos para el Estado, para fondos internacionales o para cualquier concurso, se les pide siempre que puedan ustedes tener esa información, ¿ya? Entonces, perfecto. Con eso entonces en cuenta, tenemos ahora que con esas cositas previas, tenemos ahora que conocer un poco el proceso. Ustedes lo que van a hacer después de diseñar su proyecto es ver el tema de coordinaciones previas que tengan que hacer ustedes y luego la ejecución de actividades. ¿Ya? Entonces, nuevamente para reforzar, cuando ustedes armen su marco lógico, cuando terminen ese marco lógico, tienen que seguir diseñando el proyecto algunas cositas que hoy día lo vamos a ver a profundidad, que ya son como otras consideraciones, otras categorías, elementos, áreas que ustedes tienen que desarrollar para su proyecto. Luego coordinan, ¿no? Con sus equipos, con interesados, con aliados. Y ya luego ejecutan sus actividades. Esos son un poco los 3 momentos claves cuando ustedes van a ejecutar proyectos, ¿ya? Ahora sí, hasta aquí todo claro. Coméntenme por favor en el chat si está bien. Estamos yendo un poquito rápido porque son cosas bastante rápidas, generales, pero ya ahora sí vamos a entrar un poco a detalle con los otros puntitos. A ver, cuéntenme por favor, cuéntenme todo bien. Ya, perfecto. Veo 2 likes de Juliana y de nuestra compañera, una persona más. Yo se ha puesto de nombre. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es revisar punto por punto. Por favor, esto sí, anótenlo, grábenlo, etcétera. Estamos grabando igual, pero anótenlo. ¿Por qué? Porque son lo que les voy a presentar a partir de ahora son elementos que,
que nosotros como líderes de proyectos tenemos que terminar de diseñar, ¿ya? A lo que es decir, información que tenemos que completar para que nuestro proyecto sea lo más em, sostenible, lo más completo, lo más integral posible, ¿ya? Pero estas cositas que les voy a mencionar ahora, que son como áreas, estas áreas pueden variar dependiendo de la organización donde te encuentres. ¿Se escucha bajito? Uy, a ver, espérame. Lo que les voy a mencionar ahora es como una ruta, es algo referencial. En otros espacios, en otras organizaciones, en otros fondos, a veces les van a pedir otras áreas o a veces no les van a pedir todas, ¿ya? Pero ahora los vamos a ver uno por uno. Así que apúntenlo, por favor. Una cosa importante que les van a pedir a ustedes después de armar su marco lógico, cuando ya tengan su marco lógico, recuerden su fin, su propósito, sus resultados, sus actividades. Cuando tengan todo eso listo, un siguiente momento es que armen su cronograma. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que aprender a gestionar el tiempo de su proyecto. Es decir, a aprender a cuánto me va a durar en total, cuántos meses voy a tener de duración mi proyecto, en qué mes voy a tener más actividades, en qué mes voy a estar más libre, en qué mes voy a evaluar el proyecto, etcétera. Todos esos tiempos y los plazos son importantes que ustedes los tengan claros. Para eso lo que tienen que hacer es un cronograma, ¿ya? Y este cronograma básicamente es como un Gantt, el diagrama de Gantt, seguro ustedes han escuchado. Vamos ahora a presentarlo. Voy a buscar en internet, ustedes igual lo pueden buscar. Un diagrama de Gantt es una matriz, un Excel, que te ayuda sobre todo a ordenar y a poner fechas, calendarios. Ponen ustedes diagrama de Gantt. Ponen y les sale esto, miren. Vamos a revisarlo ahora. Acá está, ¿ya ven? Es así de sencillo. Acá ponen toda su lista de actividades aquí en la primera columna y luego ponen los meses, ¿no? O pueden ponerle semanas, ponerle días también, dependiendo un poco de su proyecto. Si su proyecto dura, por ejemplo, imaginemos, 3 años como donde yo trabajo, usualmente le ponemos trimestres, trimestre uno, trimestre 2, trimestre 3, 4 y hasta el 4, ¿no? Del año uno, del año 2, del año 3. Entonces, en otros lados, cuando un proyecto dura, por ejemplo, solo 3 meses, le ponemos semanas. Y si mi proyecto dura un mes o 2 meses, le pongo días, ¿no? Entonces, dependiendo un poco de cuál es la cantidad de tiempo de su proyecto. Pero acá lo que tiene que ser importante es la lista de sus actividades y el costo de la fecha. Y si se dan cuenta, no solo pongo la fecha, sino pongo el plazo que me va a tomar realizar esta actividad. ¿Ya? Eso es en concreto. Eso es lo mínimo que se necesita cuando uno programa, uno planifica un proyecto. La gestión de tiempos que se traduce en el cronograma. Eh, ya, una persona levantó la mano. ¿Me repites tu nombre, por favor? Porque no estás ahorita con tu nombre. Sale yo. Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Soy Sumac. Ah, Lo que sí, pasa es que perfecto. estoy Te en una escuchamos. cuenta ajena. Dime, quisiera saber, por favor, de qué va a depender exactamente o cómo sería el manejo del tiempo para yo poder colocar mes, día, hora, trimestre, eso. ¿Cómo debería ser realmente la consideración de la unidad de tiempo? Mm, Gracias, Suma, gracias. Como les comenté hace un ratito, va a depender un poco de la cantidad de tiempo que dure tu proyecto. Si un proyecto dura más de 3 años o más de 2 años, usualmente le ponemos por trimestres, ¿ya? Eso es lo recomendable, porque si no vas a tener demasiadas como columnas. Si tu proyecto dura un año, es recomendable hacerlo por meses. Si tu proyecto dura menos de un año, es recomendable hacerlo por semanas, ¿no? Que pues, si es un proyecto de 6 meses, te recomendamos que organices las columnas por semanas. Si ya es menos de 2 meses o 3 meses, podemos ponerlo por días, ¿no? Para que se te haga más fácil. Pero no es que haya una norma, ya depende mucho de cómo tú quieras organizarte. Pero lo que te he mencionado hace un ratito, Sumac, es algo como recomendable, ¿ya? Usualmente lo mencionamos. Esa es la unidad de tiempo, depende de ustedes. Pero lo recomendable es que sea esto para que tengas la visualización de todo tu calendario y sobre todo para que no se te pierda ningún evento, ninguna fecha importante, ¿no? Eso es Sumac. Eso creo que con eso respondo a tu pregunta.
Igual si tienen más preguntas, me avisan y yo feliz de responderles. Perfecto. Ya. Entonces, el primer puntito, después de terminar su marco lógico, para las personas que recién se están conectando, chicos, chicas, lo que estamos viendo ahorita son los siguientes pasos que ustedes tienen que hacer si es que elaboran un proyecto. Porque ya hemos visto cómo hacemos un diagnóstico, hemos visto también cómo formular o cómo redactar un proyecto con la materia de marco lógico. Ahora lo que estamos viendo es qué más hago, o sea, qué otras cositas, qué otros elementos tengo que desarrollar, tengo que trabajar. Y hoy, un primer punto, Iraida, sí, mira, ha sido mi error, pero ya hace como unas horitas en la tarde lo subí, lo verifiqué y yo pensé que lo había subido, y sí lo había subido, pero mi laptop se lo guardé, entonces no se completó la carga, pero ya hoy día en la tarde lo volví a subir y ya todo está ok, o hace unas horitas. Así que si lo chequean, ya va a estar ahí la PPT y la grabación. Y la de hoy día también, apenas termine la subo. Volviendo. Entonces, primer puntito, el tema del cronograma. Recuerden, cronograma. Ahora sí, segundo puntito, el presupuesto. Como ya yo sé qué actividades voy a hacer, en qué mes, en qué semana, en qué día, yo ya sé, yo también puedo sacar cuánto dinero voy a necesitar para mis actividades que voy a hacer en estas semanas o en estos días. Pero mi presupuesto siempre va a estar organizado, es lo recomendable, en estos cuatro criterios, ¿ya? Hay unos gastos, por ejemplo, imaginemos que yo voy a hacer un proyecto con jóvenes con jóvenes shipibos con IOS. Voy a hacer con ellos un programa de liderazgo, un proyecto de liderazgo para fortalecer sus habilidades blandas y sociales de los jóvenes de shipibos con IOS que viven en Ucayali, ¿ya? Entonces, si yo tengo mi proyecto de ese tipo, voy a tener yo varias actividades, ¿no? Como charlas, talleres, ferias, congresos, pasantías, ¿ya? De todas esas actividades, yo tengo que presupuestar como hacer un cálculo rápido por cada actividad que yo voy a tener. Por ejemplo, imaginemos que vamos a hacer un taller. Ustedes díganme, ¿qué recursos, qué materiales necesito yo para un taller? Pónganme en el chat, a ver, por favor. Rapidito, rapidito para avanzar. Si yo tengo que hacer un taller de liderazgo presencial de una o dos sesiones, ¿qué necesito? ¿Qué material necesito? Diana Requena nos dice papelería. Muy bien. Juliana nos dice pasajes. Eso de los pasajes, Juliana, muy buena idea. Va a depender siempre de cuáles son las condiciones, ¿no? Si todos viven en la misma zona, tal vez no es necesario. Ya, y si es que viven en diferentes comunidades, sí, ¿ya? Es opcional. El salón, muy bien, suman. Puede ser un salón, una sala, puede ser un parque. Tengo que verlo, ¿no? Tenemos que definirlo. El proyector, si es que voy a necesitar eso, o si voy a necesitar, por ejemplo, impresiones, etcétera, ¿no? Y como dice Sumac, útiles de escritorio y Jocelyn, profesionales. Muy bien. De todo lo que ustedes han dicho, eso lo hago por cada actividad, ¿ya? Pero luego además yo tengo que ordenar el presupuesto eh, por partidas presupuestales, ¿ya? Se llaman partidas, líneas presupuestales, etcétera. Estas son las cuatro más genéricas que se usan, ¿ya? Que son tipos de gasto. Uno son los costos generales o gastos generales. Ahí van todos los gastos, por así decirlo, fijos que tú vas a tener que hacer para tu proyecto. Por ejemplo, el internet es un gasto fijo que yo voy a pagar, ¿no? El agua, la luz, el alquiler de mi oficina para mi proyecto, etcétera. Esos gastos son fijos, son mensualmente yo voy a hacer un pago. Entonces es un gasto general, ¿ya? O fijo también le podemos llamar. Luego hay otro gasto que es más puntual, no es todos los meses, sino es muy concreto, muy específico para una fecha específica. Esos son los gastos operativos. Ya en ese caso sería, por ejemplo, útiles de escritorio, si lo voy a usar solo para mi taller, sería en gasto operativo. Por ejemplo, el proyector, si voy a usarlo solo para ese día, también sería un costo o un gasto operativo. ¿Ya? Luego vienen los gastos de personal, que es básicamente el pago que tú le vas a hacer a tu equipo de trabajo. Ojo, siempre y cuando las personas que están ahí trabajan de manera fija, de manera mensual, de manera en planilla, por así decirlo, en todo tu proyecto, ¿ya? Si es que es una persona que solo te va a dictar un taller y no está como trabajando continuamente contigo, no va en personal, va en el otro, ¿ya? Y luego
están las inversiones. Inversiones son gastos que tú haces una sola vez, pero ese gasto o ese material, producto, objeto, etcétera, que has comprado, te va a servir para más adelante, ¿ya? Una consulta, ¿cómo podemos conseguir financiamiento? Iraida, muy buena pregunta. Ahora te lo cuento. Entonces, volviendo un poquito al presupuesto, tenemos costos generales, costos operativos, costos de personal e inversiones. ¿Se ha entendido esto, lo que les he mencionado, los costos de los tipos de gasto? ¿Se entendió o no se entendió? Y bueno, yo también tengo una consulta, no me quedó claro. Espérame. Vamos a poner, espérame, orden. ¿Quién primero ha levantado la mano? Sumac. Y luego, ¿quién más levantó? ¿Alguien habló? ¿Quién habló? Jackie. Jackie, levanta la manito, porfa. Sumac, rapidito, porfa, tu consulta para pasar con Jackie. Profesor, quisiera que me aclare, por favor, lo de cuando el personal es volante, no es fijo, va para costos operativos. Exacto, Sumac. Va para gastos operativos porque Gracias. los operativos son para las actividades y son los materiales, servicios o productos, bienes o servicios que tú necesitas para tu actividad. Y claro, como dice, por ejemplo, Luis Alberto, serían como RH, ¿no? Exacto. Exacto, no se considera en el gastos de personal, no se considera los de RH, ¿no? Porque no están en planilla. Muy bien, Jackie, Jacqueline, por favor, Ah, ya, inciso. ya me contestó ya porque mi pregunta era sobre los costos operativos, pero ya está, Ah, ya. gracias. Gracias a ti, Jackie. Y bueno, los gastos operativos son prácticamente todo lo que tengamos que comprar o necesitar para nuestro proyecto, ¿ya? Sea alquiler o sea compra, pero que solo sea específico para una actividad. Y acá, nótese, siempre en los proyectos, cuando ustedes formulen, jamás pongan jamás, jamás tiene sus gastos en personal pueden ser mayores que sus gastos operativos o sus gastos generales no pueden ser mayores que los operativos. La mayor cantidad de dinero de su proyecto tiene que estar enfocada a los gastos operativos. ¿Por qué? Hay una lógica detrás, porque la idea es que tu proyecto llegue directamente a las personas. Entonces, con estos productos, bienes, servicios que tú vayas a comprar o alquilar o acceder, vas a poder darles más beneficios a las personas, ¿no? Entonces, eso es el sentido de un proyecto de desarrollo. Por eso, más o menos, tu proyecto en gastos operativos debe ser como 60-70%. Y lo otro ya es gastos de personal, gastos fijos, etcétera, ¿ya? El de inversiones, no entendí. Ya. Diana, el caso de inversiones son gastos puntuales que tú vas a hacer, pero lo diferente con lo operativo es que estas inversiones usualmente son equipos grandes, son tecnologías o inmuebles que tú compras, pero a la larga esto te va a servir durante un año, 2 años. Por ejemplo, en mi proyecto donde yo trabajo, el equipo de Ecuador compró una camioneta. Y esta camioneta, por más que se devalúe y todo eso, es una inversión. ¿Por qué? Porque se compró la camioneta, pero esa camioneta te va a servir para todos los 3 años del proyecto. Entonces, no es un costo general porque no hay un costo fijo que tengas que hacer, salvo la gasolina, pero de por sí la camioneta solo lo pagas una vez. Entonces, por eso es que es una inversión. Igual, por ejemplo, si tu proyecto decide abrir una oficina, por ejemplo, o comprarse una oficina, solamente lo vas a pagar una sola vez. Entonces, ya es una inversión. Es un inmueble que tú tienes, pero a la larga lo vas a usar de manera más frecuente. ¿Ya? ¿Se entendió, Diana? ¿Mejor? ¿Me comentas? Sí, no. Sí, perfecto. Listo, chicos. Entonces, con eso básicamente son los 4 tipos de gastos que tenemos en los proyectos. Puede haber más, puede haber más. Hay otros, por ejemplo, que diferencian el tema eh, por ejemplo, el tema de comunicaciones, el tema de visibilidad, el tema incluso hay otras personas que le agregan un porcentaje por casos de riesgos, ¿no? Por casos de crisis, cualquier cosa, le agregan un 5% aprox. Y así, hay diferentes partidas presupuestales que uno le puede poner. Pero para no complicarnos imprevistos, exacto, Iraida. Pero para no complicarnos, con estos 4, suficiente. Son los más como genéricos. Ahora, nos preguntaba Iraida sobre cómo podemos conseguir financiamiento, ¿ya? Eh, Hay diferentes formas de conseguir financiamiento, ¿ya? No es
no voy a entrar en mucho detalle porque no es un poquito el sentido de hoy, pero igual les comento para que lo tengan en cuenta. Uno es que ustedes, uno es que busquen, por ejemplo, en los fondos concursables públicos. El Estado, nuestro país, ofrece, por ejemplo, financiamiento para, por ejemplo, para hacer cortometrajes, para hacer proyectos audiovisuales, para realizar proyectos culturales también, proyectos ambientales, proyectos de negocios, emprendimientos. Hay varios fondos, ¿no? La idea es que ustedes busquen siempre cuál es el que se vincula más con el tema o con el proyecto que ustedes están trabajando. Usualmente les piden siempre tener una como experiencia previa o tienen también por ejemplo, una figura institucional formal, ¿no? Sobre todo para los que son, por ejemplo, de emprendimiento, de negocios, sí les piden tener como su acta de constitución, sus documentos formales de SUNAT, de SUNARP, etcétera. Entonces, ahí sí es como mucho más como riguroso. Pero, por ejemplo, ese es por un lado, el estatal, ¿ya? Los fondos estatales. Luego están los fondos privados o sociales, que son de ONGs, por ejemplo, que financian también proyectos, ¿no? O inclusive, como dice Sumac, de la cooperación internacional. Solo que hay una diferencia, para que quede más claro. Las ONGs que trabajan en el país también ofrecen fondos concursables. Por ejemplo, les daré ahorita eh, yo pertenezco a varios espacios, organizaciones, ¿no? Entonces, en una de estas organizaciones, en alianza con CARE Perú, que es una ONG, vamos a lanzar un programa formativo, pero que va a terminar luego en un concurso de proyectos de emprendimiento, pero que usen la tecnología verde, ¿no? Básicamente es usar la gestión ambiental dentro de tus proyectos de emprendimiento. Y solo pueden postular chicos y chicas jóvenes que viven cerca de al río Rímac, o sea, en todo el río, ¿no? En toda la ribera, por así decirlo, desde Ate, Chosica hasta el Callao. Entonces, no, hasta donde llegue. Entonces, todos los distritos que viven cerca ahí van a poder postular, ¿no? Van a poder presentar su proyecto. Entonces, si ustedes viven, por ejemplo, en el Agustino, viven en San Juan del Urigancho, viven en el centro de Lima, en el RIMAC, arman su proyectito, se presentan y listo. Si se dan cuenta, ese es un proyecto un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque es una ONG que abre el proceso y listo. ¿Y cómo podemos conseguir auspicios solidarios? Ahorita voy para allá. Entonces, luego existe un tercer tipo de fondos, que son los fondos, por ejemplo, de la cooperación internacional, que cooperación internacional básicamente son instancias o de los mismos países que están como más en desarrollo, por así decirlo, que tienen más poder adquisitivo. Estos países usualmente, a manera de retribución y de solidaridad, llamémosle así, dan dinero a sus instituciones públicas para que luego apoyen a los proyectos en otros países. Eso es lo que pasa donde yo trabajo. Mi proyecto tiene financiamiento del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania. Entonces, Alemania es el que financia nuestro proyecto. Pero para llegar a ese nivel de postulación y todo, ya no solo se necesita ser un grupo juvenil, ser un grupo o una organización social, no. Ahí ya necesita ser una ONG constituida y formalmente con capacidad para recibir donaciones y que esté inscrita en APSI, que es la Asociación Peruana de Cooperación Internacional, o la agencia, perdón, Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Ya ese es otro nivel, ¿ya? Que pueden llegar a eso, claro que pueden llegar, pero les toma tiempo porque hay muchos trámites que tienen que hacer, ¿ya? Pero es una ruta más. Ahora, hasta ahí son los fondos que les comentaba. Luego también ustedes, como su proyecto mismo, si recién está empezando, pueden buscar financiamiento a través de las alianzas o auspicios. Por ejemplo, hay muchas empresas en nuestro país que se dedican o que tienen el tema de la responsabilidad social empresarial o responsabilidad social corporativa, que básicamente es cómo las empresas se comprometen con su sociedad, con su entorno para poder impulsar iniciativas que beneficien a la gente. Yo puedo acercarme, por ejemplo, a Alicorp y le digo, mira, si es que vivo en un distrito cercano a la empresa Alicorp, le planteo la propuesta para que pueda financiarnos, le digo, mira, esto es lo que necesitamos y esto es lo que tú vas a ganar o eso es porque recuerden, siempre en un tema de auspicios, alianzas, las ganancias tienen que ser bidireccionales. No me refiero a lo económico, sino en general. Tiene que haber beneficios para ustedes como ejecutores de proyecto, pero también tiene que haber
beneficios para la institución o empresa que va a ejecutar o que te va a apoyar, ¿no? Ya sea por visibilidad, sea por posicionamiento, sea por conseguir ¿no? voluntariado, etcétera, etcétera. Entonces, esas cositas tienen ustedes siempre que tener claro. Antes que ustedes vayan a pensar, ay, quiero una alianza con Alicorp, con Belcorp, etcétera, ustedes primero tengan claro qué necesitan. Si necesitan espacios, si necesitan materiales, necesitan profesionales, y dependiendo de eso, hacen su mapeo de quiénes podrían ser sus potenciales aliados, y en base a eso arman una estrategia de cómo acercarse, ¿no? Si quieren, podemos hacer un tallercito de este tema de alianzas más adelante conversando con Gerardo, ¿ya? Listo, para no dilatar más el tiempo, eso sería básicamente, ¿ya? El tema de, uno es buscar fondos y lo segundo, ver las alianzas, pero dependiendo de las necesidades que ustedes tengan, ¿ya? Y lo tercero podría ser el tema de autofinanciamiento, ¿ya? Que es ustedes mismos hacer sus propias, por ejemplo, hay organizaciones juveniles que hacen rifas, que hacen hasta apoyadas, pueden hacer para conseguir fondos chiquitos para ustedes, ¿ya? Eso, y hay otras formas también, vender, por ejemplo, merchandising, dictar talleres a costo social y de acuerdo a eso vas consiguiendo un poco de caja chica para tus proyectos, ¿no? Hay varios que hacen eso. Y el producto de eso es claro, Iraida, completamente tiene que ser sostenible y tiene que estar alineado a los objetivos que tenga la empresa, ¿no? Por ejemplo, a ver. Alicorp, ¿no? Alicorp es una empresa que se dedica mucho a la venta y comercialización de productos envasados, ¿no? Entonces, si yo hago un proyecto que trabaje temas de alimentación, de loncheras saludables, probablemente les interese más que yo haga un proyecto para enseñar matemática. ¿Se dan cuenta? Porque a los de Alicorp le conviene hacer proyectos que estén más conectados a lo que ellos hacen y a lo que ellos tienen también, ¿ya? Eso. Por ejemplo, a mí una organización que me gusta mucho cómo gestiona sus alianzas es Creamás. Busquen ahí, debe haber bibliografía de cómo ellos gestionan, pero alianzas con empresas grandes en nuestro país. Es muy potente su experiencia. Listo. Ahí nos quedamos con presupuesto. Entonces, hasta ahorita hemos visto calendario o gestión de tiempos. Hemos visto gestión de costos con el tema del presupuesto, con esta Excel que se hace. Y luego vamos con gestión de comunicaciones. Sé que comunicación básicamente aquí, ojo, la comunicación es viva, es relacional, implica la participación de las personas y todo eso, ya recuerden siempre eso. Pero para características de estos proyectos, usualmente lo que tenemos que ver es cómo tu proyecto, o sea, cómo mi proyecto se va a relacionar con las personas, cómo se va a comunicar, por así decirlo, qué mensajes voy a transmitir, qué frases, voy a tener un logo, no voy a tener un logo. Todas esas cositas también son de comunicación que se necesitan también definir cuando uno arma un proyecto, ¿ya? Porque de esa manera ustedes van a poder posicionarse y van a poderse hacer conocidos. Por ejemplo, eh, Crear Perú, ¿no? Que es la organización social que ha generado las escuelas abiertas de San Marcos. Crear Perú tiene un logo, entonces, pero para lanzar este proyecto de escuelas abiertas ha tenido que crear un logo, una idea, una identidad, mensajes y todo eso. Lo mismo, ¿ya? En un plan de comunicaciones, como acá he tratado de resumir, un plan de comunicaciones es más extenso, toma tiempo, puede tomarles un mes, 2 meses, 3 meses para elaborar, ¿ya? Pero acá lo he tratado de resumir algo bien chiquito para que ustedes puedan tenerlo presente. Un brief del proyecto básicamente es un documento. Brief es un resumen. Entonces, cuando hablamos de brief del proyecto, nos referimos a que ustedes como proyecto tengan un documento chiquito donde diga quiénes son, qué hacen, por qué lo hacen, quiénes trabajan, a quiénes benefician, etcétera. Los objetivos de comunicación se refiere a que ustedes definan qué es lo que quieren lograr con comunicación. Por ejemplo, en términos comunicacionales, yo quiero que mi proyecto sea, pues, que esté posicionado, que sea visible, que se recomunique de manera asertiva. Quiero que mi comunicación sea bastante institucional, que sea cercana con la gente. Ya, todo eso ustedes tienen que definirlo. ¿Cómo quieren gestionar su comunicación? De su proyecto. No de ustedes como personas, no de la institución, sino del proyecto. Ya que claro, tiene que estar relacionado con la institución. El público objetivo son lo mismo que ustedes han mapeado en los grupos de interés o stakeholders, pero ustedes tienen que definir si van a priorizar alguno de ellos. Usualmente, aquí es el público objetivo de su proyecto, es el mismo. Estrategias, acciones y medios, lo vamos a ver en un ratito.
Y luego está el tema de mensajes y plazos, ¿no? Acá sobre todo en estrategias, acciones y medios. Si, por ejemplo, tu objetivo de comunicación es posicionar al proyecto dentro del distrito, dentro del país, dentro de la región. Entonces, una acción que tú vas a hacer puede ser realizar conferencias de prensa o realizar, por ejemplo, reuniones interinstitucionales o participar en espacios claves importantes del distrito, etcétera, ¿ya? Esas acciones concretas, si se dan cuenta, no están como vinculadas a tu marco lógico directamente, pero son actividades que tienes que hacer para lograr tu objetivo comunicacional, ¿ya? ¿Se entiende esto de comunicaciones? Coménteme por favor sí o no, y si no me hacen preguntas. Todo claro, perfecto. Genial, Diana, todo genial, genial, listo. Entonces, a ver, entonces, un ratito, justo. Sí, Jacqueline, te escucho. ¿El brief del proyecto te refieres a los pasos que después están siendo mencionados o el brief tiene algo en particular? Em, A ver, el brief en este caso es del proyecto, entonces tiene que ir la información, por ejemplo, quiénes somos, qué hacemos, quién nos financia, cómo está conformado nuestro equipo, cuáles son nuestros objetivos, nuestro propósito. Usualmente es como tu marco lógico, pero en versión chiquita, más algunas preguntas de quiénes somos y todo eso, ¿no? Y tu público objetivo. Pero la información que coloques en este brief depende de lo que tú quieras compartir. No es necesario que compartas todo, sino suficiente con tu nombre del proyecto, quiénes son y tus objetivos, ¿no? Y tus principales actividades. Más información puedes compartirlo, no hay problema. Pero al menos esta información que te comento. Ok, entendido. Gracias, Gracias. Jacqueline. Gracias, gracias. Ojo que también, si nos, Jacqueline, aprovechando que es comunicadora, hay también, Jacqueline, proyectos netamente de comunicación. O sea, que todo tu marco lógico puede ser también solo de comunicaciones. También puede pasar. Ya. Entonces, solo para que lo tengas presente, Jacqueline. Yo puedo presentar, por ejemplo, al Ministerio de Ambiente un proyecto netamente comunicacional, pero vinculando comunicación con ambiente. Entonces, y claro, ahí cuando yo arme mi árbol de problemas y mi diagnóstico va a ser más temas comunicacionales, pero dentro en el marco de ambiente, ¿no? Entonces, para que lo tengas presente. Y luego nos dice, por favor, ¿puedes repetir lo de estrategias? Ya, claro. Aquí, Iraida, para no marearnos más, pues uno tiene que establecerse un objetivo para tu proyecto, pero no de objetivo de cambio, sino es tu objetivo de comunicación. En concreto sería, ¿qué quieres hacer tú con la comunicación de tu proyecto? ¿Quieres posicionarte? ¿Quieres visibilizarte? ¿Quieres fortalecer las relaciones entre los grupos de interés? ¿Quieres promover una comunicación participativa? ¿O quieres, por ejemplo, difundir también, que es válido? No es lo recomendable solo difundir, sino hay que ver más allá de la difusión. Una vez que establezcas y logra tu objetivo, ya no pensemos tanto en estrategias, acciones, porque tal vez nos mareamos un poquito. De frente, acciones. ¿Qué voy a hacer para lograr ese objetivo? Si mi objetivo, por ejemplo, es yo quiero hacerme visible, o sea, quiero que mi proyecto que trabaja con niños y niñas de casas hogares, quiero que sea visible y que la gente lo conozca. Ya, ese es mi objetivo de comunicación. Entonces, me pregunto, ¿qué tengo que hacer o qué puedo hacer yo para hacerme visible como proyecto? Entonces, si quiero hacerme visible en términos de niños y niñas, entonces participo en eventos donde participo en instituciones vinculadas a la infancia, ¿no? O hago, por ejemplo, yo mismo hago los eventos, reuniones institucionales con otras ONGs, o puedo, por ejemplo, crear contenido comunicacional, o sea, creo, por ejemplo, videos, reels, fotos, memes, etcétera, sobre esa temática para yo hacerme visible como proyecto. ¿Se entiende, Iraida? ¿Se entiende? ¿Me comentas, por favor? Perfecto, listo. Entonces, hasta ahí hemos visto gestión de tiempo, gestión de costos y ahora gestión de comunicaciones. Vamos tres. Vamos por el siguiente, el número cuatro. Gestión de riesgos. En todos los proyectos y en general en nuestra vida,
estamos siempre sujetos a riesgos, ¿no? Podemos enfrentar riesgos en cualquier momento. Entonces, en un proyecto como es algo que tú estás planificando, también tienes que ponerte este chip, estos lentecitos de qué riesgos pueden ocurrir. ¿Para qué? Para que tú los puedas gestionar y para que puedas mitigarlos, para que puedas reducirlos, ¿ya? Para eso se arma un plan y este plan tiene que seguir este proceso. Primero, identificas tú los procesos que tú tienes. Nos referimos en concreto qué actividades grandes o eventos tienes tú dentro de tu proyecto, ¿ya? Esto de los procesos básicamente son tus resultados de tu marco lógico, ¿ya? O también lo puedes ver como actividades, dependiendo de ustedes. Una vez que tengan bien claro cuáles son estos procesos claves de tu proyecto, identificas los riesgos. Para eso hay una matriz que luego les puedo compartir. Y esta matriz te va a ayudar a ti a analizar y a priorizar qué riesgos son los más eh, latentes y cuáles son los que tú quieres como tener, enfocarte en ellos para que no ocurran. Y luego estableces medidas de prevención a estos riesgos. Ahora, los riesgos siempre se analizan en base a dos criterios. Un primer criterio es el nivel de probabilidad que ocurra este riesgo. Por ejemplo, acá hay una escala del 1 al 5. Y si la probabilidad que ocurra este riesgo es bajísimo, le pongo raro o bajísimo. Luego está poco probable, probable, muy probable y casi seguro. Uno, entonces, un criterio para yo analizar un riesgo es el nivel de probabilidad. Otro criterio es el nivel de consecuencias, es decir, qué tanto va a impactar este riesgo en mi proyecto. Si lo va, por ejemplo, despreciable es que no va a impactar negativamente. Tampoco menor, moderado, mayor o catastrófico, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que estamos realizando un proyecto de limpieza de playas en la playa de Agua Dulce, ¿ya? Estamos en Agua Dulce y estamos, por ejemplo, realizando un proyecto de limpieza de la playa. ¿Qué riesgo o qué situación que afecte a mi proyecto puede ocurrir? A ver, díganme. No, 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 espérenme, espérenme. Si vamos a ver el ejercicio completito de acá. Para yo hacer esa limpieza de playa, yo tengo un proceso que seguir, ¿verdad? Si lo puedo poner así en simple. ¿Qué voy a hacer antes de la limpieza? ¿Qué voy a hacer durante la limpieza? ¿Y qué voy a hacer después de la limpieza de playa? Esos son mis tres procesos. Así lo puedo organizar, así de simple. Antes, durante y después. Y yo identifico todas las actividades. Por ejemplo, antes yo voy a tener que tener una capacitación de seguridad. Voy a tener que tener una capacitación sobre cómo limpiar la playa. Voy a tener una reunión para dar como otra información importante sobre el proyecto. Durante el evento voy a recibir a los voluntarios. Voy a ir con ellos a la playa, voy a darle los materiales, vamos a limpiar y luego nos regresamos. Y después ya será tal vez la foto, algún evento, alguna reunión. Ya. Ahora sí yo les pregunto. Gracias, Rodrigo. Esos riesgos son hacia tu proyecto. Puede ser a las personas que están contigo directamente, pero también puede ser a las personas a las que tú vas a atender o las que tú vas a beneficiar. Por ejemplo, en la limpieza de playas, puede ser riesgos que ocurran a tus voluntarios o riesgos que afecten a las personas que están por ahí cerca a donde tú estás haciendo tu proyecto. Muy bien, Diana. Diana nos dice que alguien se lastime con un objeto peligroso. Excelente. Ahora, ¿qué tan probable es que eso ocurra? A ver, ¿ustedes qué me dicen? ¿Qué tan probable, del 1 al 5, 1 es poco y 5 es bastante, qué tan probable es que este proyecto de que alguien se lastime con algo es que ocurra? A ver, póngame del 1 al 5, ¿qué tan 3? Dice Karina. Ya, 3, ya, muy bien. Yo le pondría un 4, ¿ah? Porque yo he ido a limpieza de playa y en la playa encuentras de todo. Encuentras chapas, botellas, de todo. Entonces, sí es muy probable que te lastimes con un objeto peligroso, con algo que te corte. Entonces, ya, tenemos ahí un primer criterio, ¿no? El nivel de probabilidad. Para ustedes es 2, 3, para mí podría ser un 4. Ahora,
¿Qué tanto impacto puede generar eso? ¿Ustedes creen que eso sea muy como que afecte mucho a la gente o no? Si ocurriera. Si ocurre que la persona se lastima, ¿ustedes creen que se va a morir con eso o no? Si lo ponemos del 1 al 5, ¿ya? A ver, ¿qué le pondrían ustedes? Del 1 al 5, ¿qué tanto creen que afecta a la persona? Un 4, Diana le pone un 4. Ya, muy bien, 4, pero o sea, ahí depende un poco del criterio que ustedes tengan y del análisis que ustedes hagan, ¿ya? Entonces, usualmente yo le pondría un 3, porque no, usualmente son cortes chiquitos, ¿ya? Pero si ustedes ven por la experiencia previa que tienen, que es un 5 o un 4, entonces de acuerdo a eso ponen aquí, ¿no? El nivel, ¿ya? Y listo. Y una vez que ustedes tengan eso, les sale el resultado. Por ejemplo, si es una probabilidad que sea muy probable, pero es moderado, entonces el nivel de riesgo es alto. No es muy alto, es alto. Entonces lo tengo que tener en cuenta y voy a tener que tomar alguna medida. Por ejemplo, por acá hay un comentario creo que dice como más probabilidad que lastimarme si no provengo disponiendo de protectores. Ajá, exacto. Entonces, como yo ya sé que es muy probable que la gente se lastime y que esto les afecte, entonces, ¿qué hago? Prevengo. Les doy guantes, pero no cualquier guantes, les doy guantes resistentes, ¿no? Guantes esos que usan en la construcción. Y así, entonces, la idea de este instrumento es que ustedes identifiquen los riesgos y que de acuerdo a esto puedan tomar acciones para que estos riesgos no ocurran, ¿ya? Eso es un poco, eso es el sentido de esta gestión de riesgos. Ahora, a nosotros usualmente no nos acostumbran a hacer esta de, oye, esto podría pasar, hay que como prevenir. Pero sí les recomiendo que esos proyectos, aunque sea un taller que hagan, siempre mapeen estos riesgos potenciales que puedan ocurrir, ¿ya? Y prevengan siempre, ¿no? Por ejemplo, tener contactos de emergencia, tener siempre un botiquín a la mano, tener información de las personas si es que son alérgicas a algo, etcétera, ¿ya? Listo, así ya hemos visto entonces gestión de tiempos, gestión de costos, gestión de comunicaciones, vamos 4. Vamos ahora con el quinto. El quinto es el plan de recursos humanos, ¿ya? El plan de recursos humanos se refiere básicamente a que ustedes tengan siempre bien claro, definan qué necesidades tienen para su proyecto en términos de profesionales. ¿Qué profesionales necesitan? Ojo, no profesionales para cada uno de los talleres necesariamente, sino profesionales fijos para su equipo de proyecto, su equipo que va a liderar su proyecto. Si ustedes van a hacer un proyecto educativo, de todas maneras, obligatoriamente tienen que tener a alguien de educación, alguien experta en ese tema. Si van a tener un proyecto vinculado a la promoción de derechos, alguien que vea esos temas, ¿no? Listo. Una vez que tengan mapeadas esas necesidades, ustedes establecen perfiles que básicamente son como cuáles van a ser los roles, cuáles van a ser las responsabilidades, qué características, qué requisitos debe tener esta persona para que cumpla ese perfil y que pueda ser parte de su equipo. Y la matriz racia es lo que les había dicho la vez pasada y que es opcional, ¿no? Esto, sobre todo en proyectos grandes, ayuda mucho a ordenar las cosas, ¿ya? Pero para proyectos chiquitos como lo que ustedes están haciendo, suficiente con definir qué profesionales necesitan y más o menos qué características deberían tener. Suficiente con eso. A ver, los materiales que se contemplan en los riesgos también deben colocarse en presupuesto. Sí, también, Juan Palomino. También lo deben colocar como, y eso serían, por ejemplo, si compras un botiquín, puede ser, por ejemplo, como para inversión. O si no, lo puedes poner como gastos operativos para un taller que vas a hacer, ¿no? Puntual, para un taller de primeros auxilios, por ejemplo. Nuria, la matriz RACI es un cuadrito que es este de acá. Mira, vamos a ver acá. Lo presenté la semana anterior, pero igual lo dejo por aquí. La matriz RACI es una matriz que se usa para nosotros identificar roles en un equipo. Por ejemplo, acá está. Imaginemos que tenemos que hacer estas 4 tareas, ¿ya? Y siempre RACI, cada letra significa algo, ¿ya? R significa responsable. La A significa el que aprueba. La C significa la persona a la que se le consulta. Y la I es a la persona que se le informa. Por ejemplo, si ustedes ahorita están haciendo un proyecto, ¿verdad? ¿Quién va a aprobar ese proyecto?
En este caso sería, no, ¿quién es el que responsable de hacer ese proyecto? Ustedes. Ustedes son los dueños de sus proyectos. Entonces ustedes son los R. R les ponemos a ustedes. ¿Quién aprueba el proyecto? Yo, ¿no? Yo les voy a poner la nota, yo voy a revisar sus proyectos y les califico y listo. Luego está la persona a la que se le consulta. Ustedes pueden consultar a otros profesionales, a otros especialistas, etcétera. No hay problema. A sus amigos entre ustedes, etcétera. ¿Y a quién se le informa? En este caso, a Gerardo, ¿no? A Gerardo y al todo el equipo organizador le informamos, estos han sido los proyectos y estos han sido sus puntajes. Listo. Si se dan cuenta, cada persona tiene un rol y por eso ayuda mucho esta matriz. Pero ayuda sobre todo cuando son equipos grandes, ¿no? Para no confundirnos los roles y para establecer bien claro quién se encarga de qué. Porque usualmente, y eso seguro les va a pasar a ustedes, cuando le decimos, ya, ¿quién se encarga de tal cosa? Todos, todos, todos. Al final nadie hace nada. Entonces, para evitar eso, usamos usualmente estos roles, ¿no? Quién lo elabora, quién lo aprueba, quién le consulta, etcétera. Bueno, eso es básicamente la matriz fácil. Ahora sí, continuamos entonces. ¿Hasta ahí todo claro con la matriz, con el tema de recursos humanos? Like, por favor, un like, una reacción de que todo está yendo bien. Veo solamente uno, los demás, por favor, coméntenme, ¿está claro? ¿Se entendió? Veo tres, uno más, seis. Ah, perfecto, excelente, excelente. Sigan, sigan ahí. Entonces, ahora sí, después de esto está el plan de monitoreo y evaluación, ¿ya? Entonces, hemos visto, son 7 cosas que hemos visto. Gestión de costos, perdón, gestión de tiempo, que es con tu cronograma, gestión de costos, que es con tu presupuesto, gestión de comunicaciones con tu plan de comunicaciones, la gestión de riesgos con tu plan de riesgos, la gestión de recursos humanos con el plan de recursos humanos y ahora el plan de monitoreo y evaluación. Ah, hemos visto 6 nada más, no hemos visto más. Sí, solo 6. Sí, ¿no? A ver, repaso, repaso, para no confundirnos. Cronograma va uno, presupuesto, comunicaciones, riesgos, recursos humanos y monitoreo de evaluación. 5. 5. Uy, ¿eran 5? A ver, no. Cronograma, presupuesto, plan de comunicaciones, riesgos y recursos humanos, ¿verdad? Son 6. 6, ¿verdad? Me estoy confundiendo con todo. Siete, Siete. maestro. Son Ah, ok. 7. 7, gracias, gracias. A ver, sí, son 7 entonces. De nuevo, cronograma, presupuesto, comunicaciones, riesgos, recursos humanos, monitoreo y evaluación. Y son 7. Ustedes lo han visto. Ahí creo que mi diapositiva está lenta. Son solo 6. Son 6. 6, 7. Ahí ustedes lo han apuntado. En lo último sería monitoreo y evaluación. ¿Ya? Entonces, monitoreo y evaluación es lo que vamos a desarrollar ahora en un ratito. Pero aquí lo que ustedes tienen que, la idea central de esto es que ustedes tengan los instrumentos necesarios para dar seguimiento a su proyecto y para evaluar su proyecto en cualquier momento, ¿ya? Y para esto ustedes siempre tienen que definir qué voy a evaluar, cómo lo voy a evaluar, quién lo va a evaluar y cuándo lo voy a evaluar o monitorear, ¿ya? Ahí, les dejo con esas preguntas y vamos ahora al segundo puntito de. Con esto ya vamos cerrando. El monitoreo de evaluación es este proceso continuo, ojo, no es un proceso que se hace al final, sino es un proceso continuo, transversal, que lo que nos va a ayudar es a identificar y analizar cómo estamos yendo con nuestro proyecto. Si estamos yendo por buen camino, si hay algunas cosas que no están funcionando y tenemos que ajustar o que cambiar o mejorar, ¿ya? Siempre enfocándonos en nuestros objetivos de proyecto. Ahora sí. Para esto, vamos a hacer unas diferencias entre lo que es monitoreo y lo que es evaluación, ¿ya? El monitoreo lo que busca es ver el cumplimiento de tu planificación operativa. ¿Se acuerdan que les hablaba de gastos operativos, de las actividades? Ya, el monitoreo es eso, el monitoreo es de tus actividades. Ver, por ejemplo, si has realizado tu feria, si lo has realizado bien, cuánta gente fue, de tu actividad puntual. El monitoreo es eso, es algo continuo de tus operaciones. En cambio, la evaluación no es de tu operación, sino va del logro que estás consiguiendo con tu proyecto. Por ejemplo,
hiciste ferias, hiciste charlas, pero esto ayudó a la gente, esto contribuyó a fortalecer el liderazgo, fortaleció la comunicación de las personas, fortaleció la calidad de vida o no. Hacia eso va enfocado. No va a ver si cumpliste o no con la actividad de si asistieron o no asistieron, no. Va al otro lado, al cambio que tú quieres generar, ¿ya? Como les he comentado, monitoreo contempla actividades y tareas. Evaluación se enfoca más Profesor, en, disculpe, buenas sí, noches. sí, Buenas ¿verdad? noches, disculpe. Entonces, ¿se podría decir que el monitoreo, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Ujú. ¿Se podría decir entonces que el monitoreo va a cómo, digamos, cómo está el cambio que se está dando en, en, en el ámbito? Básicamente es eso. ¿Cómo se está desarrollando el impacto, el cambio, ¿no? No, Lo que se quiere trabajar no, es al en revés. el El monitoreo, lo que genera. no, no, Daniel, el monitoreo son el cumplimiento de tus tareas y tus actividades en términos de cosas muy simples. Hiciste o no la actividad, cuánta gente fue, etcétera. Es como si prendiste la luz, compraste los materiales, cosas muy sencillas, que es como cosas de rutina, ¿no? Para logísticas que hayas necesitado para tu actividad. Lo que tú estás diciendo, por ejemplo, eso de impacto, del logro que estamos consiguiendo, el cambio, eso es evaluación, ¿ya? Recuerda, eso es evaluación, ¿ya? Varios chatcitos, a ver qué dicen. Ole, ¿cuáles pueden ser mis indicadores? Cristina, ahorita vamos por eso. Es evaluación, monitoreas el día. Ajá. Como dice Karina, monitoreas el día a día, estimado Daniel. Monitoreas el seguimiento de las actividades del proyecto. Exacto. Ajá. Es transversal, gracias, profe. Perfecto. Gracias a ti, Daniel. Vamos. Entonces, la frecuencia en el caso del monitoreo es mensual, pero si su proyecto dura un mes, es diario, ¿no? A veces es quincenal, etcétera. Pero si en cambio la evaluación no es mensual, sino es trimestral, semestral, anual, etcétera, ¿ya? Usualmente la evaluación se hace a la mitad de tu proyecto y se hace al final de tu proyecto. Y si quieres, y si tienes más presupuesto, haces una evaluación de impacto que se hace usualmente después de 2 años de tu proyecto, ¿ya? Ahí se ve, por ejemplo, la diferencia. El monitoreo es algo como constante, frecuente. En cambio, la evaluación es muy fechas claves, fechas muy puntuales que tu equipo ha definido. Las fuentes, por ejemplo, de dónde sacas tú la información. En el caso del monitoreo es con los reportes que te dan tu equipo. Te dice, sí, hoy día hice tal cosa, no hice, etcétera. En cambio, en la evaluación son informes también de monitoreo, pero sobre todo haces informes o reportes mucho más grandes, ¿no? Que implica incluso todo un proceso de investigación y de análisis. En temas de responsable, el monitoreo usualmente está dirigido por tu mismo equipo. Tu mismo equipo se encarga de hacer, tomar la asistencia, hacer un checklist, etcétera, etcétera. En cambio, en la evaluación también lo puede hacer tu equipo, pero va a tomar más tiempo o lo contratas a otros especialistas o inclusive a otras empresas, instituciones que te hagan una evaluación, ¿ya? Listo, a ver, gracias, profe. Alguien dejó eh, ¿cuáles pueden ser tus indicadores? Tus indicadores, estimada Cristina, van a ser los que tú tienes arriba en tu monitoreo, en tu matriz de marco lógico. ¿Te acuerdas que hemos visto el tema de cuál es tu objetivo, tu meta, tu indicador? Ya, ahí está. En el caso de plan de monitoreo de evaluación, coges lo de arriba y lo usas para tu plan. Nada más. Sumac, te escuchamos. Repito. Sí, profesor, quisiera saber si la evaluación, ¿se escucha? Sí, te escuchamos. Ah, ya. Si la evaluación va a, en- quiere verificar si, hablando en el términos de la matriz de marco lógico, en términos si he logrado el propósito, Sí, ¿está bien lo que estoy preguntando o no? muy bien. Y le agregamos el propósito y los resultados, Sumac, los dos. Porque recuerda que los resultados también son objetivos, solo que más chiquitos, ¿no? Específicos. Pero es los dos. Efectivamente, si hablamos en términos de marco lógico, el monitoreo busca darle seguimiento a tus actividades, ¿ya? No quiero ver si es que estás logrando el cambio, la transformación, no, eso no.
solamente es ver si la actividad se hizo o no. En cambio, si hablamos de evaluación, sí quiere ver y verificar que tú estás logrando tu objetivo y estás logrando tus resultados, o tu propósito y tus resultados, ¿no? Perfecto. Gracias, Sumac. Ahora, para el tema de monitoreo y evaluación, ustedes tienen que seguir este proceso, ¿ya? Primero, tienen que definir bien claro los objetivos. ¿Esto de dónde saca? ¿De dónde lo sacamos? De tu matriz de marco lógico. Ahí está los objetivos, metas, indicadores, todo está ahí. Así que, listo, completado. Las fuentes. Tenemos que definir quién me va a dar la información. Puede ser, por ejemplo, ya. La fuente sería, por ejemplo, el, los niños y niñas, o los padres y madres de familia, o los docentes, o los jugadores, etcétera. Los instrumentos eh, las, son las herramientas de investigación que tú vas a utilizar para recoger la información. Puede ser una entrevista, puede ser un grupo focal, puede ser una encuesta, etcétera, etcétera. Ya ustedes definen eso. Y luego el levantamiento es, ustedes definen, por ejemplo, o ya bueno, esa etapa ya es cuando ustedes aplican, ¿ya? Cuando ya aplican el instrumento, o sea, si van a hacer la entrevista, ya realizan la entrevista, ya ese es el levantamiento de la información. Luego hay un proceso de procesamiento, donde ustedes recogen la información, la ordenan, la organizan y pasan por todo un proceso de sistematización, ¿ya? Y lo dejan como con un resumen, con un documento final. Y ese es el informe de monitoreo y evaluación, donde se ve los avances de su proyecto en términos de actividades, de cumplimiento de actividades y los avances en términos de logro, de cambio que está generando su proyecto. Todo justificado, fundamentado con reportes y con fuentes de verificación, ¿ya? Perfecto. Entonces, luego de ese proceso, esto de ahí se usa, esta matriz, hay diferentes matrices, pero esto es un poco lo que podemos usar como genérico, que sería tu meta, tus indicadores, hasta aquí ustedes lo tienen en el marco lógico. Aquí en fuentes de información ponen quiénes les va a dar la información, qué instrumentos van a utilizar, la frecuencia en que van a hacer, si lo van a hacer, por ejemplo, semanalmente, mensualmente, anualmente, etcétera. Quién va a ser responsable y la fecha, ¿no? Más o menos aproximada. Eso es un poco la matriz para el monitoreo y evaluación. Hay otras matrices, claro que sí. Esta es un poco una genérica. Sumac, te escuchamos. En el caso de fuentes de información, se refiere a los sujetos que van a ser evaluados, Exacto. porque, Sí, ya, nada más. sí, Gente, seres vivos. exacto. Seres vivos. No se refiere tanto a... es diferente esto, por ejemplo, a las fuentes de verificación, que ahí se dan, por ejemplo, documentos, reportes, etcétera. Acá se refiere a quién te va a dar la información que tú necesitas, ¿no? Son los niños, los adolescentes, los papás, mamás, etcétera. Y ya sabemos que si son niños, siempre tenemos que tener una política de salvaguarda, documentos de consentimiento y todo eso, ¿no? Si son niños o niñas, ¿ya? Si son de adultos, normal. Pero igual siempre también es bueno tener el tema de consentimiento, pero sobre todo con niños, niñas y adolescentes, aún mayor, con mayor razón, ¿ya? Perfecto. Suponiendo, Sí, sí, profesor, perdón, pero suponiendo si mi proyecto fuese de biodiversidad o de un proyecto para ganaderos y mi fuente de información van a ser los animales, también lo consideraría como tal, son seres vivos, pero no son no, humanos. ya, no, no. Ahí sí serían los criadores de los ganaderos, ¿no? Ellos serían la fuente de información. O sea, a ellos tú, em, por ejemplo, ¿no? Si quieres ver si la vaca, por ejemplo, ¿no? Tuvo una mejor alimentación, los que te van a informar de manera mucho más directa serían en este caso los criadores, ¿no? O tal vez ellos tienen sus fichas, entonces a través de eso podrías también cotejar, ¿no? Y complementar, ¿ya? Pero sería en principio las personas que te podrían dar todos los detalles. Vayan llenando su linda asistencia, por si acaso. Eh, Entonces, y si por decir yo trabajase con biodiversidad, porque el animalito no me va a decir, ¿no? No lo voy a entender para Ujú, empezar. claro. Entonces, y si tampoco hubiesen personas, qué sé yo, comuneros o nativos que vivan cerca, Sí, ahí ¿qué sería, tomaría como fuente de información? claro, en ese caso, al ser un proyecto mucho más especial, más específico, que está muy conectado con la naturaleza, etcétera,
hay bioindicadores, ¿no? Que también se manejan. Entonces, por ejemplo, ¿no? El hecho que vengan ciertas aves en tal semana, a tal fecha o en tal horario del día, significa algo, ¿no? Entonces también puedes utilizarlo eso de manera mucho más como especial, excepcional, ¿no? Eh, y también es válido. Mientras te den a ti la información, ahí lo puedes utilizar, lo del tema de bioindicadores. Ya, en todo Ujú, caso, para terminar la idea, ya suponiendo de que yo estoy, mi sujeto de evaluación son animales salvajes y o plantas, ujú. entonces ahí recurriría a herramientas que me van a facilitar, ¿cómo podría decirse?, el registro de esa información, porque ahí entraría mi confusión con lo que son instrumentos. Ujú. Claro, lo que pasa es que en fuentes de información, si tu proyecto, como lo comentas, no tiene, por ejemplo, alguien que no vas a hacer una entrevista a otras personas, entonces lo quitas la columna y pones en este caso instrumentos o puedes poner fuentes de verificación, que podría ser los reportes, por ejemplo, que NASA pueda hacer o que otro ministerio, que otra institución. También es válido, sobre todo porque tu proyecto es mucho más, más como diferente, entonces lo puedes cambiar, no habría problema. Como les digo, todo esto es una ruta nada más y se va adaptando siempre a los proyectos que ustedes tengan. En el caso de instrumentos, podrías poner revisión bibliográfica, ¿no? Que es también una forma de poder recopilar información. Luego completas esa información y empiezas a desglosarlo entre las personas, herramientas, tiempo. Ajá, exacto, Cristina. Sí, y recuerden que todo esto se adapta a su proyecto, ¿ya? Si ustedes ven, mira, Iván, hoy, a mí el tema de frecuencia no me va a aportar porque mi proyecto dura un mes. Entonces, salvo que lo hagas diario, ¿no? Entonces, lo quito, pack, lo anulo y pongo la fecha, ¿ya? Y si quieren ustedes le agregan otra cosa más, también es válido. Recuerden que todas las herramientas, aprendizaje, cositas que estamos aprendiendo, ustedes adáptenlas a sus necesidades. ¿Ya? Eso es el sentido de todo esto. Ejemplos de fuentes de información, instrumentos, por favor. Ya, Karine. Por ejemplo, volvamos a... Yo voy a hacer un proyecto, vuelvo con los jóvenes shipibos conivos de Ucayali. Voy a hacer con ellos un taller de un programa, un proyecto de liderazgo, ya con jóvenes y adolescentes shipibos conivos de Ucayali. Mi meta va a ser que el 50% de los jóvenes que participen en el programa hayan fortalecido su liderazgo. Y mi indicador va a ser, uno, que los jóvenes, que el porcentaje de jóvenes al finalizar el proyecto se autopercibe como una persona líder. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes me dirían el tema de si estas personas son o no son líderes? A ver, es medio obvia la pregunta, creo, pero igual la hago para que también podamos responder. A veces no es tan obvio. A ver, exacto, Karina, exacto. Entonces, fuentes de información, como es autopercepción, es ellos mismos. Si un indicador fuera, por ejemplo, ¿no? Que que los jóvenes son percibidos, ahí sí sería otra persona. Podría entrevistar y podría ser con sus amigos, con su familia, docentes, etcétera. Ahora, si es autopercepción, ¿qué, qué actividad? O sea, en realidad la pregunta sería, ¿qué instrumento de investigación yo podría aplicar para hacer una autopercepción? ¿Ya? Sería exacto, muy bien, Karina. Podría ser un diálogo, podría ser una prueba, un cuestionario, puede ser una conversación, una encuesta, incluso un cuestionario de 10 preguntas para marcar sí o no, o puede ser una entrevista. Ya, eso es, por ejemplo, es una gran, esos son los instrumentos, esas herramientas de investigación que yo voy a aplicar o que podría aplicar. Acá no se compliquen, suficiente con una, dos, no más, ¿ya? Y las fuentes de información serían de acuerdo a la realidad del proyecto. Sí, Iraida, de acuerdo a la realidad del proyecto. Si, por ejemplo, yo trabajo imaginemos, ¿no? Que voy a fortalecer la educación multifamiliar o la educación desde la casa. Entonces, ahí yo tengo que, de todas maneras, recoger la información de los niños para ver si es que ellos también si están mejorando o no.
pero también tengo que entrevistar a los papás y también a los docentes, porque la idea es que sea un aprendizaje triangular. Entonces, ahí ya no solo va uno, sino la fuente de información serían tres, ¿no? Tres actores, ¿ya? La frecuencia, ya lo hemos visto, y que podría ser, voy a aplicar este cuestionario dos veces, una al inicio y la otra al final. Y el responsable ya sería, dependiendo del equipo, quién se encarga de eso y la fecha, un aproximado, ¿no? Listo. Creo que con eso ya hemos completado entonces esta matriz, ¿verdad? A ver, cuéntenme. ¿Todo claro? Sí, sí, todo claro. ¿Preguntas, todas, consultas? No veo likes. Ahí hay dos. Perfecto. Ahora entonces vamos con, bueno, cerramos con esto de monitoreo de evaluación. Ahora, para un poco el proyecto que ustedes están trabajando, sí, toda esta de la PPT hoy día la descargo y la subo. La grabación sí toma tiempo porque se procesa, entonces tomará unas horitas. Entonces yo ahorita en un rato tengo que dormir y ya luego me levanto y ahí lo podré subir, ¿ya? Pero voy a tratar de subirlo lo más pronto. La PPT sí al toque, la descargo y la subo. Eh, ya, para el proyecto que ustedes están trabajando, recuerden que no les vamos a pedir todo, ya que ustedes tienen la plantilla, ¿ya? Lo más concreto posible, tampoco pongan una palabra, ¿no? Sino pongan algo que tenga sentido, ¿no? Para yo decir, ah, mira, sí hay una congruencia, es coherente y todo eso, ¿ya? Em, y si quieren, revisamos ahora la plantilla para que quede mucho más claro. Recomendaciones finales. Uno, para términos de su evaluación de proyecto y la gestión en general, nuevamente, la claridad y coherencia tiene que estar, ¿ya? En todo sentido. Si, por ejemplo, ustedes van a trabajar con niños y niñas, tiene que haber en la gestión de riesgos, tiene que haber algo vinculado a los niños y niñas, porque son su público principal y ellos están en mayor situación de vulnerabilidad. Entonces hay que ver lo mejor para ellos. Igual, si ustedes plantean han identificado un problema y su proyecto apunta a otro objetivo, hay jalados, porque no hay una conexión, ¿ya? Para temas de gestión y ejecución y monitoreo y evaluación, siempre se necesita un trabajo en equipo. Siempre se necesita un trabajo en equipo. Y la comunicación constante entre todas las personas, porque de esa manera hay como todo es más fluido y se apoyan también mutuamente, ¿no? Acá ya pesa mucho, mucho el tema de habilidades blandas, o sea, para esta etapa de los proyectos que son, estoy hablando en general, no para sus proyectos, en general le estoy hablando. Cuando uno ya ejecuta un proyecto, cuando uno gestiona, necesitas muchas habilidades blandas porque si no, hay proyectos, por ejemplo, les cuento, eh, ha sido una experiencia, ¿no? De unos colegas. En una ONG contrataron un equipo de personas eh, y supuestamente pasaron el filtro, todo bien. Tuvieron que realizar el proyecto, estaban muy empeñosos la mayoría del equipo, pero ¿qué pasó? Llegaron a tener un evento donde la embajada vino, ¿no? La embajada, imagínense que la embajada, tu donante principal venga a una reunión supuestamente con otros aliados, ¿no? Con tus aliados que has gestionado en estos meses y solamente fueron dos, tres personas. Y todo el equipo del proyecto más los de la embajada eran como 10 personas. Imagínense cómo se debería sentir ese equipo de trabajo al ver que la embajada, ¿no? Que ha venido desde otro país a ver cómo está ejecutándose el presupuesto y vea solo dos, tres personas. Entonces, eso, por ejemplo, demuestra que no hay un trabajo en equipo, que no hay una comunicación, que no hay coordinación. Hay muchas habilidades blandas que no se han puesto en práctica, ¿no? Eso, ¿ya? Porque una persona puede estudiar maestrías, doctorados y miles de cosas más, pero si no desarrollas o no entrenas tus habilidades blandas, de nada te sirven esos certificados o títulos que puedas tener, ¿ya? Entonces, uno necesita las habilidades blandas para poder conectar con la gente, para poder trabajar con la gente. Entonces, ustedes que están ahorita en proceso así de seguir aprendiendo y formándose, entrenen mucho sus habilidades blandas, ¿no? Y sobre todo porque en la vida van a encontrar chicos y chicas y personas que a veces no piensan igual que ustedes, ¿ya? Porque fácil es trabajar con gente como tú, que se organiza, que tiene esta mentalidad, etcétera. Pero luego en la vida te vas a chocar con gente que no piensa lo mismo que tú o que tiene diferencias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para eso
es importante ver cómo gestionas tus emociones, cómo gestionas tu forma de trabajo también, cómo te adaptas y cómo cedes, porque al final es una negociación también, ¿ya? Pero siempre viendo en los mejores resultados para tu equipo, para el proyecto. Y recuerden, por favor, en un proyecto no solamente debe primar, y esto lo digo por experiencia en general estos años, ¿no? No debe privar solamente el tema de hacer el proyecto, de cumplir las metas, etcétera, sino también ver el tema de las relaciones dentro de tu equipo. Les aseguro que si tu equipo está motivado, está comprometido, tiene reconocimientos, va a dar todo para que su proyecto salga bien. Entonces, ustedes siempre asegúrense de combinar estas dos cositas, ¿ya? Lo más como gerencial, por así decirlo, que es el tema de ser efectivos, ser eficientes, cumplir las metas, pero también cumplan o contemplen el tema de que tu equipo, lo humano, ¿ya? Ustedes, igual que yo, si queremos trabajar en lugares, espacios, proyectos donde nos traten bien, que nos permitan ser, por ejemplo, creativos, innovadores, etcétera, ¿no? Entonces, eso siempre propongamos en los equipos. Listo, veo el chat. A ver, ese material, ese está, todos podemos ser proyectistas, claro. En general, todos tenemos ideas de cambio, entonces todos podemos ser proyectistas. Ahora, para eso hay que prepararnos, ¿no? Porque claro, con este taller ustedes no necesariamente ya son los proyectistas número uno. Y no, entonces, porque yo también igual me sigo preparando, yo en la maestría sigo estudiando porque quiero seguir perfeccionándome, ¿no? Entonces, ustedes igual, también sigan entrenando, sigan fortaleciéndose. Si quieren tener otro taller más adelante, también normal, no hay problema. Si quieren llevarse otro curso, también igualito, un diplomado, una maestría, todo suma. Y si no pueden, por ejemplo, el tema de pagar tal vez un diplomado o alguna maestría, hay cursos gratuitos virtuales en internet que pueden llevar, hay videos en YouTube, ahí pueden, o si no pueden por eso también, en campo, métanse a los voluntariados, organizaciones a crear proyectos, ¿no? Chiquitos, chiquitos, pero eso les va a ganar mucha experiencia. Entonces, eso les va a ayudar bastante. ¿Qué pasó con el plan de comunicación o de prensa? Sí, Karina, lo vimos hace un ratito. Tenemos que ser empáticos. Eso es la idea, habilidades blandas, etcétera, etcétera. Muy bien. Mantener a todo el equipo el día evita que entre las personas del equipo no sean siendo desplazados. Sí, eso. De verdad que genera mucho luego. Tengo algunos conocidos que en sus organizaciones, proyectos no se sienten cómodos, ¿no? Porque se sienten como utilizados, no hay comunicación, y muchas otras cosas más, ¿no? Daniel, ¿hay trabajo remoto en ámbito de gestión de proyectos? Mira, con la pandemia, sí, con la pandemia afortunadamente nos hemos tratado de adaptarnos, ¿no? Pero, y sí, muchos amigos viajan, ¿no? Pero si yo siéndole sincero, para que uno viva lo que es la gestión de proyectos, sobre todo de desarrollo, proyectos sociales, tienes que estar en campo. Tienes que estar en campo de todas maneras, porque ahí vives y estás con la gente. Los que nos dedicamos al mundo de los proyectos de desarrollo, proyectos sociales, somos personas que queremos cambiar el mundo, ¿no? Que queremos transformar nuestro país, queremos que la gente viva mejor, queremos que los niños y niñas vivan tranquilos, que las mujeres y hombres vivamos con las mismas oportunidades. Ya, para lograr eso, necesitas estar con la gente y implica que te muevas donde está la gente, ¿no? Entonces, eso es muy a veces cansado porque tienes que trasladarte, sobre todo cuando son proyectos grandes, pero vale la pena. Vale la pena ver al niño que cambió su vida, vale la pena ver al adolescente que ahora habla mejor, que tiene desarrollado su habilidad de comunicación. O sea, vale la pena eso, todo el esfuerzo que hacemos, ¿no? Me he emocionado con lo que les estaba diciendo ahorita. Ya,
¿Cuál material de ejemplo? No les voy a enviar porque no quiero que copien y peguen, porque si no va a ser muy rápido. A ver, acá creo que hay uno. No, tampoco. Mm, Mi profesor criticó mucho nuestro marco lógico en un curso. Sí, 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 es que el marco lógico es muy, muy esencial en un proyecto, porque de eso depende tu proyecto, ¿no? Pero con toda la información que hemos visto en las sesiones, con eso suficiente. Aquí lo que tienen que ver ustedes es que haya conexión entre su objetivo, sus resultados, sus actividades. Y luego las metas e indicadores. Eso. Porque los supuestos, eso es como normal. Las fuentes de verificación igual, es sencillo. Indicadores, metas, indicadores es lo que a ustedes tienen que darle vuelta para redactarlo bonito. Sí, acá está la plantilla. Esta es la plantilla. Pero no les voy a poner un ejemplo porque si no van a solo llevarse por eso, ¿no? Y no es la idea, ¿sí? La plantilla es esta es acá, el Word, acá, copien, acá descárguenlo, sí, descárguenlo y ya, lo editan. No lo editen ahí mismo porque eso está público para todos. A ver, vamos a ver si por aquí hay un ejemplo de marco lógico. Intereses, problemas percibidos. Ah, miren, acá está en esta página, está como todo el proceso que hemos estado mencionándoles, ¿no? Por ejemplo, análisis de involucrados, los problemas, el árbol de objetivos, y acá está el tema de la estructura, el resumen narrativo. Acá está, ya ven, miren. Por ejemplo, fin, incremento de la utilidad, o sea, que ganen más dinero, ganancias, ya. Disminución de las quejas y reclamos hechas por los clientes. Ya ven que hasta es un proyecto para una empresa, no es un proyecto social, es un proyecto de una empresa. Disminución de las quejas y reclamos hechas por los clientes. Componentes. Programa de capacitación para el personal de postventa. Programa de capacitación para el personal de postventa en servicio al cliente. Ya. Acá, por ejemplo, acá hay un cuestionamiento que yo haría. ¿Qué le cuestionarían aquí? A ver, no quiero poner puntos extra, pero ¿quién me dice qué de cuestionamiento le podemos hacer a este tema de componentes? Eh, o sea, no quiero decir error porque es la lógica que ellos manejan en la empresa, ¿ya? Pero llamémoslo ahorita error. ¿Qué error que no está muy vinculado a lo que nosotros hemos visto en términos de componentes, objetivos, hay acá? A ver, a ver, ¿alguien o no? Diana, Raquena, te escucho. Escuchamos. Cuando leo esos componentes me suenan más como actividades en específico. Bien, excelente, Diana. 20 para Diana. Eso es. ¿Se dan cuenta? Aquí son actividades, programa, método SAP, opción de crear sitio web, ya. Esos son actividades, no son componentes, no son objetivos, no son resultados. Recuerden que el resultado acá tiene que ir el cambio que ustedes quieren generar, que podría ser, por ejemplo, ¿no? Fortalecer las capacidades de mi personal o del personal de la empresa para atender mejor a los clientes. Ya, a eso sí es un cambio, porque tú estás fortaleciendo las capacidades. Y para eso vas a crear un programa de capacitación, vas a crear programas de sesiones de Mystery Shopping, etcétera. ¿Se dan cuenta? No vayan a cometer ese error. Entonces, por eso esto de acá no lo usen. Pero sí está más o menos la lógica la otra, ¿ya? Igual si tienen dudas, consultas, escríbanme, por favor. Me gustaría darles un ejemplo, pero de verdad que luego voy a encontrar todo igualito, entonces mejor no, para que todo sea también bastante diferente, especial, ¿ya? Sumac, te escuchamos. Voy a dejar de grabar ya porque ya nos